Y tenemos una huelga también en las subcontratas de la limpieza del Ayuntamiento de Elorrio. En el Ayuntamiento de Elorrio gobierna EH Bildu, con la abstención de Podemos. Y aquí tengo que reconocer que cometimos un error desde el inicio. Aquí estamos planteando la eliminación de la brecha salarial. Tenemos un colectivo de 15 mujeres, solo una de ellas a tiempo completo, el resto trabaja a tiempo parcial. Tenemos como referencia la limpieza viaria, un sector 100% masculinizado, donde la brecha salarial, quitando los pluses, es de 9.000 euros. Y viendo la moción que presenta Elkarrekin Podemos en el Parlamento, donde dice que hay que eliminar la brecha y donde dice que donde no hay sectores comparables donde se pueda establecer la brecha salarial, hay que aumentar los presupuestos en un 20% e incrementar los salarios en un 20%, pues con las mismas nos fuimos al Ayuntamiento de Elorrio a pedir lo que están pidiendo en el Parlamento vasco, ¿no? Bueno, pues aquí lo que nos dice el Ayuntamiento, bueno, primero hay que decir que este es un ejemplo de libro de la nueva cultura empresarial que está planteando el señor Urkullu y la patronal Adegi. Este es un ejemplo de libro. Viene la alcaldesa, se salta la representación sindical, no reconocen los comités de empresa, no reconocen la representación sindical y convoca directamente la asamblea con las trabajadoras para decirles una cosa, que no sabía si habían entendido bien o el sindicato les había transmitido bien la propuesta. Y nos había planteado un 0 de incremento salarial. No sabemos tampoco dónde estaba el problema de comprensión de la propuesta. Y dice que además, mientras haya una convocatoria de huelga, no se va a sentar. Le decimos, hombre, esto es lo último que esperábamos de un partido de izquierda. Dice, bueno, aquí hay que superar los discursos de izquierda-derecha. Alucinante. Bueno, seguimos de huelga. Nos vienen con la publificación del servicio, porque ayer ya nos lo explicó muy bien la comisaria política de Durangaldea de Bildu. Tiene que actuar con responsabilidad con el dinero público, porque no está gestionando el dinero de mi bolsillo, está gestionando el dinero de los y las ciudadanas de Elorrio. Y entonces, claro, si la gente pide aumento de salarios, pues aumenta el presupuesto. Digo, sí, suele ser una consecuencia del aumento de salarios. Y que, claro, ¿qué estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo que todos los sindicatos hemos concluido que 17.000 euros, todo lo que está por debajo de 17.000 euros es empleo precario. Y hay una trabajadora solo a tiempo completo y cobra 16.300. Entonces, estamos planteando lo que vosotros habéis planteado en el Parlamento, que hay que subir un 20%. Y estamos pidiendo un incremento del 9% para el año que viene y del 11% el siguiente, que 9 más 11 son 20. Y entonces nos dice que tenemos en contra de la publificación. Decimos, pues no tenemos nada en contra de la publificación. Estamos de acuerdo con la publificación, estamos en contra del sistema que utilizáis para la publificación. Estamos en contra de que se plantee la publificación cuando hay un colectivo en huelga. Estamos en contra de que se utilice la publificación como una medida antihuelga. Estamos en contra de que se utilice a unas mujeres en una lucha de brecha salarial, en una lucha feminista, para utilizar como amenaza que el moverse es quedarse en la calle. Es decir, nos valen mientras están explotadas, si empiezan a reivindicar, sacamos el elemento de la publificación, porque en Elorrio no se estaba discutiendo la publificación, en Elorrio estaban discutiendo el pliego y estaban discutiendo el precio. Y cuando están discutiendo el precio, nosotros decimos, queremos hablar de eso, porque si el precio es muy bajo, las condiciones son muy bajas. Y como queremos acabar con la brecha salarial, este es el momento de hablar. En Elorrio no había un proyecto de publificación de la limpieza, había un proyecto de seguir subcontratando. Y sale el proyecto de publificación cuando nosotros planteamos que queremos eliminar la brecha salarial. Entonces nos plantean que, hombre, ¿no estaréis en contra de la consolidación de los puestos de trabajo? Decimos, no, pero si Elorrio quiere consolidar los puestos de trabajo, hay un 30% de personal eventual en el propio ayuntamiento y puede empezar por sacar la OPE en el propio ayuntamiento y no a las 15 trabajadoras que están en huelga. Ahí tienes OPEs para hacer, si quieres hacer OPEs, te puedes poner las botas haciendo OPEs en la administración. Bueno, esto es lo que nos está pasando y esto nos pasa con la izquierda. Y vuelvo a repetir, o sea, un ejemplo de libro de la nueva cultura empresarial.
El que se mueve se le amenaza con la puerta de la calle. La que se mueve se salta a los sindicatos. Y ya lo último que nos dijeron es que si hablamos de la publificación no se va a hablar en esa mesa. Se hablará en la mesa del ayuntamiento, con el comité del ayuntamiento. Es decir, nos quieren quitar de en medio para no abrir el debate que queremos que se abra en relación a este tema. Y ayer a la vuelta, cuando decía Juan el tema de la expulsión, decía la trabajadora que vino a la reunión, yo cobro 700 euros, no tengo colchón si me ponen en la calle. Y claro, escuchar de la izquierda, ¿no?, la teórica izquierda, lo que se dice en estas mesas, y además nos dicen, bueno, claro, y si sacamos una OP, que sepáis que estas mujeres no la van a aprobar, porque no tienen esto, no tienen lo otro, y claro, no van a pasar un examen, ¿no? Bueno, nosotros decimos que frente a las amenazas, tampoco los demás nos vamos a quedar quietos y la pelea será bastante dura.